Miércoles 25 de octubre del 2023. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu. Vente conmigo que vamos a dar la vuelta y accederemos al interior. Vamos a por ello. No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón. ¿Qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo? Me parece increíble, de verdad, me parece increíble que con todo el revuelo que hay del racismo y encima contra Vinicius, un portavoz del Barça haga un comunicado, haga un tuit en su cuenta personal de Twitter y ponga estas palabras que os acabo de mencionar. Es verdad que luego borró el tuit, pero hicieron captura de pantalla y ha quedado constancia de ello. Yo soy uno de los que piensa y sigue pensando que el Real Madrid no debería ir al palco de Montjuic este sábado en el Clásico, de verdad, lo sigo pensando, es que ya parece que se están riendo de nosotros, en nuestra cara además. Y otra, ayer van y me ponen aquí en mi vídeo, en el vídeo diario de las obras, me pone uno, que es que esto es vídeo de las obras, que no hable de los árbitros, pero bueno, es mi canal, yo hablaré de lo que quiera, ¿no? Vamos, faltaría más, como si yo fuese a su casa y le diría, oye, no coloques ese plato ahí, oye, no te sientes en ese lugar, me parece increíble, vamos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Aquí estamos en el estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 25 de octubre. Ahí seguimos viendo esas lamas que conectan con la parte de la fachada sur y la esquina de la Torre B. De momento no han quitado los adhesivos protectores. Ya lo vimos el lunes cómo hacían eso. Y de momento no han hecho nada más en la zona. Ahí tenemos la parte inferior con esas lamas donde el adhesivo protector ya se ha quitado. También podemos ver las nuevas lamas, esas hojas en vertical que van envolviendo las torres, en este caso la torre la torre B. En el día de ayer no colocaron más y se han colocado ese sector que hemos visto y que vimos en el día de ayer. A ver si se pone en verde y cruzamos a ver qué novedades tenemos en la zona del lateral oeste y Castellana. Bueno, pues nos subimos momentáneamente a esta valla que tenemos justo enfrente de la torre. ¿Qué quieres, Rodolfito? Que ya te dije ayer que me lo iba a pensar. Que no. De momento no te voy a perdonar. Tienes que hacer milagros y lo imposible para que te perdone. Madre mía, tío. Es que no me deja en paz. Bueno, seguimos. Mirad la parte de Castellana, Mirad la parte de Castellana. Cómo se ha quedado totalmente despejada. Esto ya es otra cosa. Madre mía, qué pena, Me está entrando melancolía en estos precisos instantes al ver toda esa parte de Castellana ya prácticamente libre y despejada, a falta de esos trabajos de pavimentación y arreglos de toda esa zona. Y aquí tenemos la esquina de la Torre B, no lo vemos muy bien, pero ahí tenemos esas nuevas lamas, esas nuevas hojas en vertical que han ido colocando en la Torre B. Ahí al fondo también tenemos esa nueva estructura y a la derecha pues poco movimiento más. Vamos a ver si vemos algo interesante. Pero está todo prácticamente igual que ayer. Mira, están subiendo lamas. Veremos a ver dónde están subiendo lamas. Ahora lo veremos cuando finalicemos la vuelta. Así que vamos a ir directamente ya a Castellana. Hemos visto estos días cómo dejaban esas cintas colgando desde la zona del Skywalk y ya han vuelto a quitar también la que faltaba. Se ha quedado libre esa parte superior de la fachada oeste, así que bueno, de momento no vamos a ver cómo empiezan a colocar las letras. Seguimos avanzando, tenemos aquí el montículo de Bélgica, que es donde estamos subidos. Ayer vimos, ayer y antes de ayer vimos cómo descargaban todo este material, todas estas piedras, para empezar con los trabajos en la zona de Castellana, y vemos cómo están preparando todo. Ahí lo tenemos, también trabajos en las puertas centrales, tenemos una plataforma de tijera. Lo que no sabría adivinar qué es lo que están haciendo en estos precisos instantes. Y también tenemos muchos trabajadores transitando por toda esta parte del lateral oeste. Lo que sí estoy viendo también es que están empezando ya a retirar las últimas lamas, o al menos supuestas últimas lamas, porque están con la última columna. Ahí lo podemos ver, ya han conectado, ya están quitando las lamas que conectan directamente con la Torre C. Así que muy buenas noticias, falta muy poquito para ese intercambio de lamas, las antiguas por las nuevas. Seguimos avanzando hacia el fondo norte y Torre C.
Es la primera vez desde hace ya bastante tiempo que no vemos desde la Castellana los anillos de la Torre C. Y ahora, aprovechando de que están quitando las lamas, podemos verlos sin ningún tipo de problema, a falta de retirar esas lamas ya en la parte inferior. Así que, lo que decíamos, empiezan ya a retirar las últimas lamas que tienen que retirar en la fachada oeste. Venga, vamos dejando atrás el lateral oeste, pocas novedades, excepto la parte de la fachada, con esas lamas que están intercambiando, y parece que han vuelto a traer la grúa del elenco de Aguilar para seguir colocando esas lamas de cierre, al menos es lo que pienso yo. Donde, ahí lo podemos ver, tienen que seguir colocando esas lamas de cierre en esos huecos que siguen todavía vigentes en esa zona. Vámonos directamente al fondo norte. Dale al like y suscríbete. Ahí tenemos la nueva grúa, bueno, la grúa de Aguilar, que imagino que también van reubicando cuando lo requieren. Ya han montado el plumín, pues en cualquier momento pueden empezar a subir las lamas, esas lamas de cierre en la parte superior de la Torre C. Aquí tenemos uno de los huecos que tienen que seguir cerrando, como han empezado también en esa parte de Concha Espina, más cercana a la Torre B. De momento pues no vemos que hayan empezado a cerrar. Habrá que tener un poquito de paciencia y veremos a ver si antes del partido contra el Rayo Vallecano cierran también este hueco. El otro día os comenté que aún no habían colocado el cableado de todas esas pantallas que tenemos en las puertas de accesos, y mirad cómo han empezado ya a colocar el cableado. Mira, aquí se ve bien. Poco a poco ya están empezando a meter por los diferentes conductos, los correspondientes, el cableado para darle alimentación a estas pantallas LED informativas. Así que creo que en esa zona de allí aún no lo han hecho, así que van poco a poco. Ahí lo podemos ver. Vamos a ampliar también. Nada, de momento pocos cables, tienen que seguir cableando. Aquí nos encontramos en el fondo norte y Rafael Salgado. Tenemos bastante movimiento, la verdad, pero pocas novedades. Ya faltan poquitas lamas por colocar. Está justo detrás de esa furgoneta. Y aquí tenemos planchas de aislante. Vamos a ampliar un poquito más. Ahí lo podemos ver, planchas de aislante que van a colocar en el interior. Ahí vemos una furgoneta que se va, ya ha descargado el material. Imagino que serán ladrillos, esos palets de ladrillos que tenemos justo delante de nuestras narices. Y ahí tenemos la Torre D con esas nuevas puertas, a falta de colocar las pantallas LED en esa que tenemos acristalada. Lo que sí veo desde aquí es que están empezando a picar el suelo en esta esquina de la Torre D para empezar a instalar esas estructuras de accesos a la misma torre, lo que han hecho en la Torre B y en la Torre C. Bienvenidos al lateral este y Padre Damián. Poco movimiento tenemos en las puertas de accesos en la zona norte de Padre Damián, así que vamos a pasar directamente al centro de toda esta gran calle. Ayer vimos cómo empezaban a colocar las lamas en la parte inferior de la fachada. Vamos a ver si en el día de hoy siguen colocando más lamas. Así van quedando, Sí, han colocado más. Mira cómo se ve. Han colocado ya hasta la parte del palco de honor. ¡Wow! Vamos a colocarnos en la parte central. Hoy han descargado más tierra en esta zona de la Plaza de Sagrados Corazones. Vimos cómo colocaban también esos bancos de granito y al fondo también seguimos viendo cómo trabajan en las estructuras. Tengo unas ganas de 5 de noviembre para ver cómo está quedando toda esa parte. Veremos a ver si la habilitan, porque esto en días de partido está totalmente vallado. Y aquí a la derecha tenemos esas lamas que están subiendo a la parte inferior de la fachada, esta fachada del lateral este. Ayer vimos cómo colocaban estas que tenemos en pantalla. 1, 2, 3, 4, 5 5 lamas, más estas que han colocado entre ayer por la mañana y hoy. Mirad qué bonito, sobre todo la imagen que os he sacado de forma lateral, la verdad que me gusta bastante. Esas son las lamas que han colocado entre ayer y el día de hoy. Como podemos observar en esa parte del suelo de Padre Damián,
tienen que seguir colocando esas losas de granito. Aún faltan bastantes huecos por completar. Así que poco más que decir de esta zona y nos vamos hacia la plaza de Sagrados Corazones. No sé por qué me dan, pero está intentando transformar cuanto antes toda esta zona de plaza de Sagrados Corazones, ¿eh? Vimos cómo colocaban esas losas de granito en esta parte. Ahí vemos también en la zona central cómo siguen trabajando, como si no hubiese un mañana. Y también todo el material que hemos visto estos días, cómo traían a esta zona para seguir con la colocación de esos bancos de granito, más esas losas para el suelo. Ahí también vemos movimiento. Bueno, yo creo que todos los trabajadores ahora mismo están en esta zona del Santiago Bernabéu, ¿eh? Madre mía, mira, van a empezar a hormigonar también con esta hormigonera, guay del Paraguay. Y aquí a la derecha todo este material, todos esos bancos de granito que siguen cogiendo cuando lo requieren. Bueno, vamos dejando atrás el lateral este y la plaza de Sagrados Corazones y podemos ver, bueno, como hemos visto al principio del vídeo, están colocando lamas en este hueco más cercano a la Torre A. Ahí veis el contraste de esas nuevas lamas que están colocando y que ahora veremos mucho mejor cuando pasemos por esa zona. Veo en la zona de los anillos de la Torre A un manipulador, no sé si es para transportar o desplazar esas lamas que están subiendo en la fachada o para empezar a subir esas hojas en vertical para envolver la Torre A. Y aquí tenemos lo que decía antes, esta zona de la fachada sur, donde podemos ver claramente como la novia de Piqué, cómo están colocando esas nuevas lamas. Hemos visto estos días, más exactamente en el día de ayer, cómo colocaban los nexos en esas guías verticales y por lo tanto en el día de hoy, 25 de octubre, ya están colocando las lamas para cerrar la fachada. Vamos a entrar ya directamente al interior, me da a mí. Mira, aquí tenemos a cracks de las concesiones de Mau. Ya sabéis que va a tener un lugar en el nuevo Bernabéu, en la zona del lateral este. Así que, bueno, con esta imagen me despido del exterior y nos vamos directamente al interior. No hay novedades, así que vamos a ver qué nos depara el interior del Templo Blanco. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver también toda esta zona que hemos visto estos días cómo demolían. Ayer vimos cómo colocaban esa ferralla y dentro de poco empezarán ya a hormigonar. De momento no se ha ejecutado esa orden, así que seguimos accediendo. Ayer justo accedía, iba a colocarme en este lugar, miré con mis ojitos bonitos verdes y justo estaban haciendo pruebas. Y justo pararon. Y ahora mismo ya la siguen haciendo. Ahora ya en la parte inferior. Esos huecos imagino que seguirán tapándolos. Esos cuadrados que veis en la parte de la derecha. Así que si ya están realizando estas pruebas, en cualquier momento, como el anillo LED, pues empezarán a colocar letras tipo Daktronics y demás. Diferentes pruebas que irán ejecutando y plasmando en las pantallas del fondo norte. Vamos a ir avanzando para ver el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy miércoles 25 de octubre del 2023. Vamos con las novedades de dentro. Después de ver toda esta semana cómo metían de nuevo, introducían las bandejas del césped retráctil en la parte del hipogeo, en el invernadero, han sacado otra vez la sexta bandeja o la primera bandeja, la más cercana al exterior. Lo han dejado en esta zona más cercana del lateral oeste. Están los carros encendidos, no sabemos, bueno, no sé exactamente si lo van a llevar a la parte más cercana del lateral este. Ahora lo veremos mientras vamos grabando el vídeo. Ahí tenemos la losa del terreno de juego, mira, antes lo decimos. A lo mejor están probando el movimiento ascendente y descendente. Ya sabéis que los carros tienen esa función para soltar, por así decir, desconectar la bandeja de la losa del terreno de juego y poder desplazarla de forma horizontal. Así que bueno, de momento no se mueven. Ahí vemos las palomas que aprovechan también para tomar el almuerzo con las semillas
del propio césped. Y bueno, vamos a ver cositas porque siguen probando el videomarcador del lado norte. En el lado sur de momento nada de nada, veremos a ver cuándo ocurre eso. Y también tenemos, como en la tarde de ayer, las cerchas del lado norte tapando la mitad de la cubierta. En cuanto he llegado aquí al interior he visto cómo se desplazaban las cerchas de la cubierta retráctil. Ahí podemos ver la zona de tribuna. Vamos a empezar hoy por el fondo norte. Ahí tenemos la zona de tribuna. Hemos visto estos días cómo pintaban los pasillos. No tenemos novedades. Lo que sí veo que hay novedades es en la zona del lateral este. Parece que han colocado los reposabrazos. Hasta incluso creo que en cualquier momento empiezan ya a colocar los asientos en las terrazas. Bueno, ahora lo vemos. Lo dicho, zona de tribuna, grada baja y grada alta del fondo norte. No hay novedades. Ahí tenemos el primer anfiteatro del fondo norte. He visto bastante movimiento antes en los palcos más cercanos al lateral este. Imagino que siguen trabajando en los interiores. No se mueve. Están probando, creo que el movimiento ascendente y descendente. Bueno, lo dicho, he visto movimiento antes en esos palcos, pero ya no hay nadie en la zona. Segundo anfiteatro, no han quitado de momento los asientos del Classic Bernabéu, esos asientos azules como el mar azul y como el cielo azul cuando no hay nubes. Ahora veremos esta parte del Tour Bernabéu porque aquí tenemos cambios. Es por eso que estoy más hacia la parte central en el día de hoy, porque nos han desplazado y están trabajando en uno de los sectores que estaba la vista panorámica del Tour Bernabéu. Así que ahora os lo muestro, no os preocupéis, don't worry and be happy. Vamos a subir un poquito más la mirada. Bueno, ayer no lo comenté creo, pero ahí seguimos viendo la estructura de esa nueva acústica que va a tener el nuevo Bernabéu, ese soporte para los nuevos altavoces que sigue sin recibir todo ese material. Ahí podemos ver también la parte del cuarto anfiteatro. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar los paneles metálicos. No consigo apreciar desde aquí. No han empezado a colocarlos. He de decir que va un poquito más retrasada que la zona opuesta, que la zona del fondo sur. Pero bueno, lo importante es que siempre vemos movimiento en la zona. Ahora mismo el carro está discurriendo por la losa del terreno de juego, se va hacia el lateral este. Ahora os lo enseño. Mientras tanto seguimos viendo el cuarto anfiteatro. Ahí lo tenemos. De momento no han empezado a colocar esos paneles metálicos como se han hecho en el lateral este, que mirad cómo se ve ya desde aquí, se ve muy oscuro. Y como han hecho también, han empezado a hacer en la zona del fondo sur. Ahí podemos ver cómo se mueve, cómo se desplaza la bandeja hacia el centro. Imagino que lo llevarán a la zona del lateral este, pero bueno, ahora lo seguiremos viendo. Al igual que seguimos viendo lo que decíamos antes, ese mapeo, ¿no? Ese video mapping que hacen a las pantallas ya colocadas del fondo norte, homenaje al Classic Bernabéu. Ahí podemos ver los diferentes colores que proyectan en las pantallas para corroborar, para comprobar que todas esas que ya están colocadas funcionen a la perfección. Me acuerdo que ayer por la mañana, cuando empezamos a verlo, estaban con las pruebas en la parte más superior. Hoy ya están con la parte más inferior. No sé si tiene algo que ver, desconozco un poco este mundo de la tecnología LED, pero si ya están en la parte inferior y han probado la de la parte superior, es que ya prácticamente están acabando con las pruebas. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre. Al igual que también a ver si encienden las pantallas del fondo sur. Otra vez vuelve a venir para acá la bandeja. Esto es un mareo, ¿eh? Me tienen mareado de tantas pruebas. Bueno, vámonos al lateral este. Hasta hace un momento he visto cómo subían otra pantalla para las pantallas internas, esas tres que tienen que colocar en los laterales, en este caso en el lateral este. Ahí podemos ver cómo tienen preparada otra. Parece como el día de ayer, pero no, ¿eh? Antes he visto cómo subían otra, así que no ha cesado, no han parado con los trabajos de los paños de pantalla en las zonas, en este caso traseras, porque desde aquí vemos la interna, pero en el caso contrario, cuando estemos en la grada, son las zonas internas, al menos para mí. Cada uno ya que lo localice y que lo ubique como cada uno quiera.
Pero bueno, hemos visto cómo han cesado la colocación de esas pantallas en estos sectores más cercanos a los fondos, tanto en la parte norte como en la parte sur. Hay gente que dice que porque han dejado estas líneas que se ven claramente como la novia de Piqué en la parte central de esas pantallas, esa estructura del lateral este. Y he de decir que también están en el lateral oeste. Son juntas de dilatación. En la parte de la derecha, pues lo que hemos dicho antes, igual no siguen subiendo pantallas para seguir con la formación y configuración del videomarcador 360 grados. Y lo dicho, sí están colocando en la parte de atrás. Por cierto, ahora que se ve muy bien desde aquí, aquí podemos ver las marcas, las estructuras que tienen preparadas para soportar el peso de las pantallas, de esas 3 pantallas que van a colocar, en este caso, en este lateral oeste. Ahí tenemos un ejemplo. Esta es una de las estructuras. Aquí tenemos otro ejemplo, el segundo de 3, y un poquito más ya hacia el sur también podemos ver esa estructura que soportará el peso de las pantallas en el lateral oeste. 3 pantallas en los laterales, en cada lateral, y 2 pantallas en los fondos, en cada fondo. Bueno, recuerda dejar el like y suscribirte. Vámonos con el lateral este. No veo grandes novedades respecto al vídeo de ayer, respecto al día de ayer. Ahí tenemos esos sectores, que me quedo sin voz, perdón. Esos sectores más cercanos al lado norte del lateral este. Allá arriba vemos cómo brillan esas mamparas en la zona de tribuna. Ahora veremos la zona de tribuna del fondo sur. Y aquí tenemos los nuevos asientos, de momento con el plástico protector, los soportes en las diferentes filas de esta grada que tenemos en el lateral este, esa grada baja y grada alta, que imagino que no pueden trabajar porque siguen con los trabajos en la parte superior, en la zona de la estructura, además que vemos movimiento ahí, en la zona de la estructura del lateral este. Así que es por eso que no continúan colocando asientos. Ahí podemos ver cómo tienen que seguir pintando el suelo, esas tablas para formar y configurar el suelo de esas pasarelas de mantenimiento para el videomarcador 360 grados que tenemos en el lateral este. Pero bueno, seguimos, vamos a bajar la mirada, nos vamos a esos sectores que hemos dicho que están paralizados. Ahí tenemos esta esquina del lateral este de tribuna que aún resiste con esos antiguos asientos. Bueno, seguimos, nos vamos un poquito más hacia arriba, lo que decíamos antes. Mirad cómo están empezando a colocar los reposabrazos para los nuevos asientos en la zona de las terrazas. Esas terrazas que conectan directamente con estos palcos, esos nuevos palcos, entre el primer y segundo anfiteatro del lateral este, con esas nuevas mamparas incorporadas. Y ya pues dentro de poco veremos cómo reciben también los nuevos asientos, esos asientos que hemos visto también a lo largo de diferentes palcos que ya tenemos prácticamente habilitados en diferentes zonas del Santiago Bernabéu. Por ejemplo, primer y segundo anfiteatro del fondo norte, del fondo sur y del lateral oeste, y también los palcos de la parte superior entre el tercer y cuarto anfiteatro, con esos nuevos asientos. Es verdad que arriba, en la zona del tercer y cuarto anfiteatro, es un espacio reducido, pero bueno, lo importante es incorporar ese nuevo diseño con los asientos en una terraza que dé al interior del Santiago Bernabéu para disfrutar mejor del partido. Una experiencia que la verdad que veo que han acertado bastante. Ahí tenemos los palcos, esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Estos palcos que la verdad es que los veo un poquito más rezagados, un poquito más retrasados que los que tenemos en la parte inferior y que acabamos de comentar. Pero bueno, lo importante es ver siempre movimiento en la zona. Por cierto, están bajando los cables de izado. Mira, justo, lo estaba viendo con mis propios ojos y aquí lo estamos captando. Cómo bajan los cables de izado lentamente, como si fuese una tortuga in the night, para coger la pantalla que hemos visto antes, que está preparada en la zona de los banquillos. De momento no hay trabajadores, pero están yendo. Ahí lo vemos.
cómo van para coger otro paño de pantalla y colocarlo en esa pantalla central de esas tres que tienen que estar en el lateral este. Vamos a ver el momento en el que llegan. Ahí lo vemos. Ahí lo van a enganchar. Gracias al útil ese improvisado que han conseguido. Y otro paño de pantalla para arriba. Muy bien, ¿eh? Me gusta que haya movimiento. Me gusta sobre todo también que sigan con la configuración del videomarcador. Teníamos ahí una temporadilla que hemos estado ahí que no subían pantallas. Temíamos de que no terminasen con la colocación de estas pantallas. Y la verdad que bueno, luego han podido trabajar de forma paralela en los dos ámbitos, tanto en la configuración de las pantallas como en las pruebas del césped retráctil, así que pues bueno, un 2x1, ¿no? Mejor todavía. Así que aquí está llegando el momento en el que van a enganchar esa pantalla. En cuanto veamos que sube hacia arriba, ya directamente seguimos, reanudamos la marcha con esos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Pero la verdad es que esto me gusta ver cómo lo enganchan, me gusta ver a los pedazos de cracks y me gusta sobre todo hablar con todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Yo también estoy bien, la verdad. Hoy se agradece estar en la calle, porque es verdad que está nublado, está encapotado, pero el cielo, pero no hace frío, la verdad. Estás con una chaquetilla, estás bastante bien. Madre mía, vaya rollos que os suelto todos los días, ¿eh? Normal que luego haya gente que me tire tomates y me tire piedras, pero bueno, siempre buen rollo, ¿eh? Yo no quiero mal rollo. El mal rollo que se vaya para afuera. Al igual que cuando barremos. Bueno, yo realmente toda la suciedad que hago cuando barro lo echo debajo del sofá, pero bueno, espero que no se lo contéis a mis padres. Venga, hombre, que estoy haciendo tiempo para ver cómo sube la pantalla y al final me quedo sin palabras. Bueno, voy a pausar. Ahí están tensando y ya directamente desde el transporte eléctrico sube hacia arriba. Ahí va. Otra pantalla más para el videomarcador, en este caso las tres pantallas que vamos a tener en la zona de la grada. Venga, seguimos. Línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. No hay grandes novedades. Vamos a ampliar igualmente para que veáis esta preciosa imagen de estos tres pedazos de cracks. También hemos visto en el otro lado cómo seguían trabajando en los interiores. Vimos cómo colocaban también, o siguen colocando, esos paneles de pladur. Y ahora, ya que estamos aquí, hablamos de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, donde hemos visto estos días cómo terminaban la zona del tercer anfiteatro, y vamos a ver cuándo comienzan con la parte del cuarto. Esa parte del cuarto anfiteatro que tiene que sufrir los mismos trabajos que ha sufrido el tercer anfiteatro. Ahora veremos la zona opuesta. Ahí podemos ver también los andamios montados, listos también, soportando el peso de esos pedazos de cracks para seguir instalando esos paneles metálicos para el cierre de la grada en su parte más superior. Vamos a navegar por el cuarto anfiteatro del lateral este. Vente conmigo, no te vayas, dame la manita y no te pierdas. Ahí tenemos la parte central con esa estructura que conecta con la parte de ventilación. Vemos cómo han terminado de colocar también las lamas en esa zona. Imagino que en la parte posterior, y ahí tenemos los cables de izado. Si nos quedamos en esta toma, en breve vamos a ver cómo sube la pantalla por aquí y va a ser una preciosa imagen. Bueno, lo dicho, imagino que en la parte posterior a esta estructura habrán colocado las lamas de rejilla que ya no hemos visto, que ya no vemos en la zona de Padre Damián, así que pues intuimos que han colocado las correspondientes en su sitio. Ahí vemos cómo va subiendo la pantalla para llegar a la estructura del lateral este. Seguimos viendo cositas, seguimos por la parte superior del cuarto anfiteatro
Ahí podemos ver cómo continúan los trabajos. Y ahora veremos una de las partes más avanzadas, donde han colocado un montón de paneles ya metálicos y que la verdad es que va bastante bien y creo que va a quedar pero que muy bien. Además, ya lo dije ayer en el vídeo, pero eso de que penetren las tubulares por esos paneles metálicos, pues la verdad es que queda pero que muy bien. Ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del lado norte y del lado del lateral este. Ahí podemos ver cómo la zona del tercer anfiteatro ha avanzado también. Y como tenemos en el lado opuesto, en el cuarto anfiteatro, de momento no han colocado en la parte superior esos paneles metálicos. Desde aquí no lo veo muy bien, creo que me voy a desplazar, porque desde aquí no vemos el lateral del restaurante panorámico para ver cuántos paneles definitivos han colocado. Ahí podemos ver cómo sigue subiendo la pantalla. Ahora podréis ver cómo sube y cómo llega directamente a la parte de atrás. Hombre, no lo vais a poder ver porque están las pantallas, pero mirad cómo penetra entre las estructuras del lateral este. Ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, lo dicho, creo que vamos a hablar del fondo norte y me voy a desplazar para ver ese restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la Torre D. Y bueno, vamos a sacar también la parte del fondo norte y podéis ver cómo siguen haciendo las pruebas, ese video mapping a esas pantallas colocadas del vídeo marcador, esas pantallas que colocaron en este verano de 2023. Y la cubierta, lo que hemos comentado antes. De momento las terchas del lado norte sí las han sacado, los estabilizadores completamente estirados, pero las terchas del lado sur siguen en su parking. Bueno, desde aquí se ve mejor, ahí podemos ver el recubrimiento final que están tratando a esa nueva estructura, ese restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la Torre D. Pues la verdad es que no hay mucha diferencia comparándolo con los días anteriores. Y en ese lateral pues que tampoco lo podemos ver bien desde aquí, pero tiene pinta que han colocado ya alguna lámina de recubrimiento final. Luz en el interior, vemos también movimiento en el interior, así que muy buenas noticias de que sigan configurando ese Skybar. Y aquí podemos ver cómo están trabajando, están eliminando esas mamparas del Classic Bernabéu y también, como hemos visto en otros sectores, están empezando a remodelar también esta terraza que conecta con las concesiones VIP que tenemos entre anfiteatro y anfiteatro. Así que estas son las novedades que tenemos en el interior y en el exterior. Hoy miércoles 25 de octubre del 2023 han sacado una bandeja, han sacado las terchas del lado norte y siguen con las pruebas del videomarcador también en la zona del fondo norte. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Y recuerda también descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar y que te dejo en la cajita de la descripción. Importante también canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche con mi código de patrocinio, que también te dejo en la cajita de la descripción. Nos vemos, chao.